Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo y directo desde Miami para todo el mundo. El pasado 4 de julio, el presidente Trump, que viene en una racha ganadora, parecía particularmente eufórico al firmar la ley presupuestaria que tanta controversia provocó. This is the gavel we use to enact the big, beautiful bill, and I want you to have that for your Are we ready? Are we ready? Good. Trump y sus amigotes se deseaban muchas felicidades por el 4 de julio. How's Scott doing? Good job? Scott, how's the economy? Okay? Wonderful. It's going to get better from South Carolina. It's been amazing. Thank you very much, everybody. Have a good time. Happy 4th of July. Happy 4th. Pero no todas fueron felicidades, porque Elon Musk, el hombre todavía más rico del mundo, ha anunciado que va a fundar un tercer partido político. Aquí, en Estados Unidos, no en Sudáfrica donde nació, el Partido Americano. Y eso ha enfurecido bastante al señor Trump. Watch Elon Musk go completely off the rails, essentially becoming a train wreck over the past 5 weeks. He even wants to start a third political party, despite the fact that they have never succeeded in the United States. The system seems not designed for them. The one thing third parties are good for is the creation of complete and total disruption and chaos, and we have enough of that with the radical left Democrats, who have lost their confidence and their minds. Republicans, on the other hand, are a smooth-running machine that just passed the biggest bill of its kind in the history of our country. It is a great bill, but unfortunately for Elon, it eliminates the ridiculous electric vehicle mandate, which would have forced everyone to buy an electric car in a short period of time. Trump dice entonces que la sola idea del señor Musk de fundar un partido político es absolutamente ridícula. Starting a third party. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Es increíble cuán corta fue la luna de miel entre ambos personajes, ¿verdad? No ha durado siquiera 6 meses. En otros tiempos recientes, Trump decía maravillas de Elon. Trump had made Musk arguably the most powerful person serving in his administration. Just 5 weeks ago, he praised him as a, quote, incredible patriot for slashing government spending through the so-called Department of Government Efficiency. Elon's service to America has been without comparison in modern history. But Musk hated the big Republican tax and spending bill, what Trump called the big, beautiful bill, saying every lawmaker who supported the legislation should hang their head in shame because of how much it will add to the debt. I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the DOGE team is doing. El gobernador republicano DeSantis salió a decir que si Elon Musk funda un tercer partido, financia candidaturas al Congreso el próximo año, en las elecciones de medio término, eso perjudicaría grandemente a los republicanos y ayudaría mucho a los demócratas. The problem is when you do another party, especially if you're running on some of the issues that he talks about, that would end up, if he funds Senate candidates and House candidates in competitive races, that would likely end up meaning the Democrats would win all the competitive Senate and House races. And so, look, I'm a Republican. I don't want to see that happen. I think if you want to, get involved and hold accountable, we do have a problem in the Republican Party with these D.C. congressmen. They always run saying there's out of control spending and they're going to spend less, and they never do it.
O sea que DeSantis hace el cálculo interesante según el cual si Elon Musk funda un tercer partido y promueve, financia candidaturas que compitan con las del Partido Demócrata y el Partido Republicano, ese tercer partido, el Partido de América o el Partido Americano, le robaría más votos al republicano que al demócrata. Esto es lo que parece creer DeSantis. El vicepresidente Vance fue a cenar, parecía un operativo militar, un despliegue de fuerzas desmesurado, y a la salida fue bastante abucheado. Go to the Hague! Era, con toda probabilidad, en California, donde la gente no se calla lo que piensa últimamente. Bueno, estos días ha ocurrido una tragedia. En Texas, en el estado de Texas, de pronto se largó a llover como en una maldición bíblica, de noche, madrugada. Los meteorólogos no vieron el desastre, la tragedia, o no estaban en sus puestos porque habían sido despedidos por los recortes de Trump. Y el río Guadalupe en particular se desbordó como si fuera un tsunami, una colosal masa de agua, 30 pies de altura. Una inundación, una riada completamente inédita en el estado central, en Texas. De momento hay más de 100 muertos, 100 fatalidades y todavía numerosas personas desaparecidas. Trump aludió a la tragedia y dijo que es una ocurrencia atípica, algo que ocurre una vez en 100 años, pero hay gente que ha criticado al gobierno y que ha dicho que los recortes que el gobierno al comienzo de esta administración impuso precisamente sobre el Servicio Nacional del Clima y sobre la Agencia de Ayuda a los Desastres, quizá esos recortes no ayudaron a que la respuesta fuese más rápida y más eficaz, y a que los rescatistas pudieran llegar a tiempo para prevenir una tragedia de tamaña magnitud. In light of the floods, do you think that the federal government needs to hire back any of the meteorologists who were fired in the last few months? I wouldn't know that. I really wouldn't. I would think not. This was a thing that happened in seconds. Nobody expected it. Nobody saw it. Very talented people are there, and they didn't see it. It's, I guess they said, once in 100 years. They've never seen anything like this. So I wouldn't, I mean, people are trying to blame the school. They're trying to blame the camp. They're trying to blame. It's just a horrible thing. But no, I wouldn't say that, no. Está claro que al presidente no le gusta la pregunta, pero la pregunta es muy inteligente. El presidente dice, no, esto no se podía predecir, no se podía anunciar. Se equivoca. Una tormenta se puede predecir, pero tiene que haber gente atenta. Y los recortes presupuestarios del gobierno de Trump han dejado fuera a mucha gente que no está ya atenta a los desastres naturales. Yo no me atrevo a afirmar que por culpa de los recortes impuestos por el gobierno de Trump ha muerto más gente en las inundaciones en Texas. Yo no me atrevo a afirmarlo,
Pero preguntarlo, dudarlo, cuestionarlo, es legítimo. Y cuando la periodista trata de repreguntar, es muy claro que Trump se niega a responderle. Es muy claro que Trump sabe que está en falta. Porque no se trata de un terremoto que es muy difícil de predecir. Una lluvia colosal, una tormenta brutal como la que ha ocurrido en Texas en días pasados, se podía leer, predecir, anunciar a tiempo. Pero, insisto, los servicios de meteorología, de previsión del clima han sido severamente recortados en este país. Ni le contestó, ni le contestó. Pero yo creo que la prensa tendrá que investigar, ¿no? Y yo sospecho que la respuesta pudo ser mejor, ¿no? Hay demasiada gente muerta, demasiadas niñas muertas en ese campamento, ¿no? Si los meteorólogos veían el tsunami que se venía en pie, en camino, a tragárselo todo, quizá la Guardia Costera, la Guardia Nacional, que por cierto llegaron a intervenir de madrugada, a oscuras, con helicópteros, salvando a mucha gente, quizá habrían salvado a más, quizá. Trump anuncia que esta semana notificará a ciento y tantos países del mundo las nuevas tasas arancelarias. Mr. President, do the tariff rates change at all on July 9th, or do they change on August 1st? What are you talking about? Tariff rates, do they change on July 9th or August 1st? No, they're going to be tariffs. The tariffs are going to be the tariffs. I think we'll have most countries done by July 9th, yeah. Either a letter or a deal. But they go into effect on August 1st. The tariffs go into effect August 1st, but the president is setting the rates and the deals right now. Es su secretario de Comercio, el pintoresco señor Lutnick, el más apasionado entre los adulones. Quiero decir algo. El plan de Trump era: vamos a tomarnos una pausa de 90 días, así lo anunciaron, ¿no? Y cada día vamos a hacer un acuerdo separado con un país, de manera que de aquí a 90 días tendremos 90 acuerdos formidables con 90 distintos países. ¿Así ha ocurrido? Realmente no. En estos 90 días que concluyen esta semana, ¿cuántos acuerdos comerciales puede anunciar el gobierno Trump? 2. Reino Unido y Vietnam. Faltaron 88. Hoy el gobierno de Trump ha enviado 14 cartas a 14 distintos países. Los más importantes son Japón y Corea del Sur. A Japón le sube el arancel de 24 a 25. A Corea del Sur se lo mantiene en 25. Y esa carta es una notificación no muy amistosa, no muy cordial, de que así son las cosas ahora y se tienen que someter a esas tarifas arancelarias. También han sido notificados Bosnia y Serbia, Myanmar y Laos, Malasia y algunos otros países. Y esto va a continuar durante la semana. A pesar de que no reconoce que sus recortes en el servicio de meteorología, podrían haber sido imprudentes,
y podrían haber provocado unas fatalidades ahora en Texas, Trump en cambio sí se atropella, se precipita, corre a culpar a Biden. ¿Pueden creer? Y que Biden probablemente tiene parte de la culpa de esta terrible tragedia que se ha ensañado con Texas y con el país. Look at that, what a situation that all is, and that was really the Biden setup. That was not our setup, but I wouldn't blame Biden for it either. I would just say this is a 100-year catastrophe, and it's just so horrible to watch. ¿Cómo puede decir que Biden tiene alguna responsabilidad marginal en esto? Me parece de un mal gusto atroz, atroz. Es probable que ni Biden ni Trump tengan ninguna responsabilidad. Puede ser. Quizá el evento fue tan impensado, tan inesperado, que no se podía medir, anunciar ni predecir. Una maldición bíblica. Tal vez. Quizá no hay políticos que culpar. Puede ser, ¿no? Puede ser. A veces la respuesta humana más primaria es culpar a un político del desastre, ¿no? Un terremoto, un huracán, un tsunami o una riada. Pero insisto en que no queda bien que Trump ni siquiera permita que la prensa cuestione los recortes cuando algunos meteorólogos de mucha credibilidad y prestigio, entre ellos John Morales, han salido a decir que evidentemente el National Weather Service y el FEMA, la Agencia de Rescates de Desastres, y el NOAA son organismos que han sido completamente diezmados por orden de Trump, como si fueran unos burócratas inútiles, incompetentes, que no hacen nada útil, que no hacen nada bueno. Y ahí vemos los resultados, ¿no? Trump anuncia un acuerdo o un intento de acuerdo con Irán. Hoy ha recibido en la Casa Blanca a Netanyahu. But we're working on a lot of things with Israel. And one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single Atomic Energy Commission, that was a complete and total obliteration. Yeah, I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. Y entonces le preguntan, y es una muy buena pregunta, ¿por qué no ayuda a Ucrania así como ayuda a Israel? Porque a Israel Trump lo ayuda sin dudas, ¿no? Sin ambigüedades, sin negar el apoyo en las armas, bombardeando al enemigo de Israel, que es Irán. A Ucrania no. A Ucrania no le entrega las armas. I am helping Ukraine. I'm helping it a lot. And it's a war that should have never happened. It's a war that should have never started. If I were president, if the election weren't rigged, and it was rigged so badly, and that's come out. Read Miranda Devine in the New York Post today. The election was totally rigged. And if it weren't rigged, you wouldn't have a war with Russia right now, and you wouldn't have had inflation, and you wouldn't have had the horrible Afghanistan, the way they left. Not that they left. We would have been out before them, but the way they left. I think the most embarrassing day in the history of our country. No es serio a estas alturas que Trump nos siga tomando el pelo con ese cuento, con esa monserga, ¿no? Es una absoluta zarandaja decir que si él hubiera sido presidente entre 2020 y 2024, entonces nada malo habría ocurrido en el mundo. Es una pamplina mayor decir eso, ¿no? Que Putin no habría invadido Ucrania, que jamás no habría invadido Israel,
que la inflación no hubiera subido. Ya estamos bastante grandecitos para que nos cuente esos cuentos de niños, ¿no? Las cosas malas ocurren con Biden o con Trump. Y la mejor prueba de ello es que ahora está Trump y las cosas malas siguen ocurriendo. Y Putin no ha detenido la guerra y jamás no ha liberado a todos los rehenes. De manera que contarnos esa película rosa como si fuéramos todos unos cantamañanas, a mí me parece que ya me hierve un poco la sangre. ¿Cuántas veces más nos va a decir, si no me hubieran hecho fraude, y no se lo hicieron? Con lo cual ya toda la argumentación es fraudulenta, ¿no? No habrían pasado estas y estas y estas y estas cosas. Y tiene una capacidad increíble Trump para repetir como una máquina falsedades. You wouldn't have had the October horror show with Israel and Hamas. You wouldn't have had any of it. You wouldn't have had the recent showdown with Iran. You wouldn't have had any of it. And you wouldn't have had inflation. Well, you said you had a strategic call with Zelensky the other day. What strategy did you I thought it was a good call. He's being hit very hard, as I said he would. He's being hit very hard, and I was very disappointed with my call with President Putin. I was very disappointed. Entonces, si está decepcionado de Putin, que haga algo, ¿no? Antes yo creo que él estaba decepcionado de Irán y mandó unos aviones y bombardeó, ¿no? Yo no pido que bombardee Moscú, no pido tanto, ¿no? Pero ¿qué podría hacer para castigar a Putin? Por ejemplo, imponerle un arancel de 100%, 120%. ¿Lo hará? No lo va a hacer. Entonces dice, bueno, estoy muy defraudado, muy decepcionado de Putin, pero en la práctica no ejerce ninguna presión, no impone ninguna sanción y por tanto no castiga al agresor, ¿verdad? Message going to be to Netanyahu tomorrow? But we're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. And we had the pilots, as you know, at the White House on Friday. They were incredible. And they confirmed that. They know better than anybody, by the way, but they confirmed that. Se ha afirmado ahora que tal vez Trump, después de hablar con Zelensky, habría dado la orden de que las armas que estaban congeladas camino a Ucrania, que él había congelado, que él había dicho no se entregan a Ucrania, principalmente misiles Patriot, ¿no? Y otros, los Hellfires y los HIMARS, sean entregados. Bueno, es lo menos que puede hacer, ¿no? Es lo menos que puede hacer. Que permita el flujo de armas a Ucrania, que no deje a Ucrania en esa situación precaria y desesperada. Every bomb hit its mark perfectly, and they would have to start all over again at a different location. This one was, the word I used was the correct word, obliteration. What will your message be on Gaza to Netanyahu? I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. Una pausa y regresamos enseguida con todo lo terrible, lo profundamente triste y perturbador que ha ocurrido en Texas estos días, cuando unas lluvias completamente atípicas provocaron que un río matase a más de 100 personas. Ya regresamos.